Hola amigos, bienvenidos a este nuevo Open Sessions. En este video vamos a ver el proceso de creación de un backend utilizando Flask y Python. Eh, Como base de datos hemos escogido MongoDB. Esta base de datos va a estar alojada en la nube haciendo uso del servicio de MongoDB Atlas. Quiero hacerles la invitación como siempre a que nos dejen su comentario y nos digan qué les pareció el video. En este primer video entonces nos vamos a enfocar en todo lo que es el proceso de creación del backend y la base de datos, y en la segunda parte del video vamos a ver cómo conectar Angular hacia este backend. En la descripción del video les voy a dejar los links hacia las herramientas y los servicios que vamos a ir utilizando. Bien, entonces para comenzar vamos a irnos a la página oficial de MongoDB Atlas para crear, ¿no es cierto?, la cuenta y poder acceder a los servicios, configurar la base de datos, crear la base de datos, crear una colección y después entonces podernos conectar desde Flask. Bien, MongoDB Atlas es un servicio que es pagado, pero con algunas limitaciones nos ofrece la posibilidad de probarlo y utilizar al menos para realizar algunas pruebas. No existe un tiempo mínimo de uso ni nada por el estilo, más bien aquí es una cuestión de recursos que nos limita directamente el servicio en caso de no disponer una licencia pagada. Lo primero entonces sería llenar los datos para podernos crear la cuenta. Nos pide ahora aceptar estas políticas de privacidad. Y bien, está listo ya el proceso, ¿no es cierto?, de registro. Con esto ya tenemos nuestra cuenta con la cual vamos a empezar a poder crear nuestros clústeres para así configurar las diferentes bases de datos. Aquí como único dato adicional nos pide que escojamos el lenguaje de programación que más utilizamos. Para nuestro caso entonces nos queda muy bien Python. Continuamos. Aquí podemos elegir alguna de las opciones pagadas. Vamos a escoger el clúster gratuito. Aquí nos da una lista, ¿no es cierto?, básica con los principales servidores o proveedores de servicios de la nube. Vamos a quedarnos en este caso con AWS, ¿sí? Entonces, todo esto me va a ayudar para yo poder integrarme mejor, ¿no es cierto?, con los servidores que esté utilizando, sobre todo para montar las otras tecnologías. Entonces, creamos nuestro clúster. Aquí nos va dando algunos pasos para poder ir configurando, por decirlo así. Entonces, dice desplegando el clúster. Acá nos dice que creemos un usuario de la base de datos. Entonces, vamos a ir a esta sección de acceso a la base de datos. Agregamos un nuevo usuario y aquí le vamos a poner el nombre. Por ejemplo, le voy a poner Flask y como contraseña Flask 123. Todas estas opciones las voy a dejar por el momento así. Ustedes obviamente las pueden revisar y configurarlas de alguna manera que esté mucho más personalizada. Agregamos el usuario. Ahora nos indica que configuremos los accesos a la red. Aquí podemos escoger una IP, una dirección IP que sea específica, ¿no es cierto?, para la conexión desde y hacia la base de datos, o puedo escoger que me permita enlazarme desde cualquier dirección IP. Voy a dejarle por el momento así. Otros pasos que nos da son los de poder cargar la información en caso de que tengamos ya un script, ¿no es cierto?, de base de datos, y finalmente conectarnos al clúster.
Me voy a ir a las colecciones. Y aquí me da la posibilidad de agregar información preexistente o ingresar información en este momento. Voy a agregar información, me pide el nombre de una base de datos, vamos a poner el Flask tutorial y una colección por defecto. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, usuarios. Vamos a crear únicamente una colección con unos 3 o 4 atributos de los usuarios para poderlos ver en nuestros servicios y también eh, ir insertando y modificando información. Creamos. Si es que ustedes ya han manejado, por ejemplo, Mongo Compass, la interfaz es bastante parecida. Entonces, vamos a proceder a ingresar un documento aquí. Por defecto ya se nos genera el ID, el Object ID. Vamos a ponerle, por ejemplo, que tengamos aquí un nombre, tengo un apellido y tenga, por ejemplo, una profesión. ¿Ya? Estos tres únicos atributos más el Object ID son los datos que voy a insertar por el momento. Y con esto estaría listo ya para poderme conectar desde Flask. Nos ubicamos en nuestro proyecto de Python y vamos a definir la siguiente estructura para este proyecto, justamente. Primero que nada vamos a tener una clase o un módulo que se llame index.py. Este va a ser básicamente el que tenga el método para levantar el servicio, ¿no es cierto? Y bueno, otras configuraciones más, pero en síntesis va a ser lo que realice esta clase. Dentro del proyecto vamos a considerar también el hecho de tener un nuevo folder, que por ejemplo se va a llamar módulos, que es donde van a estar todos los módulos propios ya para el consumo de la información. Como queremos que Python nos reconozca esto justamente como un módulo, entonces vamos a generar el archivo por defecto init.py. ¿Sí? Esto de aquí que ustedes ven son guión bajo para los que no conocen. Bien, y dentro del módulo vamos a crear otro folder que se va a llamar app. App va a tener toda la información justamente de la aplicación como tal. Nuevamente, como queremos que app sea considerado también como un paquete, entonces vamos a definirle también init.py. Listo. Esta sería la estructura que vamos a tener por el momento para nuestro proyecto. Algo importante que nos está faltando es el hecho de definir un ambiente propio para este proyecto. LNB, NB, vamos a trabajar con la versión 3 de Python. Listo. Aquí me pide, bueno, me sugiere, ¿no es cierto?, que active este nuevo ambiente. Le di clic en sí y continúo el proceso. Nos vamos a ir entonces al index. Al index es donde vamos a hacer los primeros cambios. Vamos a importar aquí dos librerías que nos van a permitir en este caso interactuar con el sistema operativo. Entonces, import OS, import sys. Dado que nuestro proyecto va a tener
varias estructuras, ¿no es cierto?, de carpetas o de paquetes, es necesario indicarle cuál va a ser la raíz de todo el proyecto. Entonces, vamos a definir una constante que se llame root path, ¿cierto? Path de la raíz. Y aquí vamos a hacer uso de la librería OS. os.path.dirname, os.path.realpath. Bien, si queremos imprimir y ver lo que nos da como resultado, aunque les adelanto que lo que vamos a obtener aquí es el path, ¿no es cierto?, canónico que se llama, en donde yo puedo justamente ver toda la estructura de mi directorio. A continuación vamos a hacer uso de dos variables de entorno que nos van a permitir almacenar cierta información. Si bien es cierto, la forma en la cual voy a definir estas variables no es la más idónea, nos va a servir bastante bien para el proyecto. Entonces, digo post.environ.update y aquí defino la primera variable, va a ser una variable que nos permita almacenar cuál es el path raíz, ¿no es cierto? Y la siguiente variable es una variable que nos va a permitir indicarle al aplicativo en qué ambiente estamos trabajando. Flask nos permite trabajar en ambientes de producción o en ambientes de pruebas, de desarrollo. Entonces, con la ventaja de que si yo estoy en desarrollo, bueno, voy a poder habilitar el modo debug y también contar con la funcionalidad del live reload. Lo que vamos a hacer a continuación es incluir a la carpeta o al paquete módulos como parte del proyecto. Si bien es cierto está dentro del proyecto, no hay una forma en la cual esté enlazada, digamos, actualmente. Entonces, voy a hacer un join del path root o del path raíz con el nuevo paquete que sería módulos. Por último, vamos a definir una tercera variable de entorno, sería el puerto. Listo, hasta ahí entonces hemos realizado básicamente configuraciones para que el sistema entienda cómo está estructurado, ¿no es cierto?, nuestro proyecto. Ahora, dentro de app vamos a crear un nuevo folder. En este caso va a ser el folder de los controladores, donde van a estar definidas las acciones, ¿no es cierto?, que va a ejecutar cada uno de mis servicios web. Como es un paquete, también necesito definir el init.py. Estos archivos init entonces pueden estar definidos o bueno, pueden no tener ninguna definición o pueden tener cierto código que me ayude a inicializar el paquete como tal. Nos vamos a ir al init.py, pero del paquete app. Aquí vamos a hacer ciertas configuraciones que nos van a permitir ya empezar a darle forma al objeto como tal o al proyecto basado en Flask. Entonces voy a definir una variable que se llame app, que va a ser igual a Flask. Ahora, tengamos en cuenta que hasta el momento no hemos instalado ninguna librería. Lógicamente nos va a ir mostrando algunos errores que ya los iremos subsanando conforme avancemos. Ahora voy a acceder a la propiedad config de la app y aquí tengo una propiedad que es Mongo URI. Aquí vamos a tener la cadena de conexión que es necesaria
para podernos conectar al servidor de Mongo. Vamos a la consola del MongoDB Atlas y aquí en Overview tenemos este botoncito que dice conectar. Entonces tengo algunas opciones de conectar con tu aplicación. Estamos con Python, la versión 3.6 en adelante. Y tengo aquí la cadena de conexión. Únicamente como recomendación me indica que debo cambiar lo que es la contraseña y la base de datos. Entonces, copiamos esta cadena de conexión aquí y pegamos esta. Entonces, la contraseña que nosotros habíamos puesto era Flask23. Estos datos están bien, son los datos por defecto. Y la base de datos que era Flask tutorial. Listo. Tendríamos ya la cadena personalizada para poder lograr la conexión. Ahora voy a crear una variable que se llame Mongo. Va a ser igual a pymongo. Y este pymongo va a recibir el app. Es decir, va a recibir, ¿no es cierto?, la configuración necesaria para la conexión. Vamos a definir ahora todos los imports que tenemos pendientes. Pues digo from Flask import Flask. Listo. Vamos a importar la librería JSON. Vamos a ver para qué. Y from Flask pymongo, que es una adaptación, ¿no es cierto?, de la librería de Mongo para Flask. Vamos a importar pymongo. Para el momento que podamos leer la información de la base de datos, es necesario tener en cuenta que ciertos objetos de Mongo no van a tener compatibilidad para poder ser visualizados. Entonces, por eso vamos a definir una clase que se va a llamar JSON Encoder. Esta clase va a recibir un JSON Encoder y vamos a definir un método que se llame default. Ahora, aquí vamos a preguntar si es que el objeto que llega a esa instancia pertenece a, entonces, si es que es instancia, el objeto, object ID, retórneme un string del objeto. Si es que es instancia, vamos ahora a validar las fechas. Datetime, que es otra librería que nos está faltando. Import datetime. Datetime.datetime. Entonces, si esto de aquí se da, nuevamente retornamos el string del objeto. Por último, vamos a devolver la codificación default. Listo. Tenemos entonces nuestro codificador y ahora lo que debemos hacer es modificar el comportamiento del objeto app. app.json-encoder
ser igual al JSON encoder definido. Vamos a importar object ID. Entonces from bison.object ID. Mucho cuidado porque este object ID es en minúsculas. Import object ID. Ahora, en el paquete controladores, que es el último que creamos, vamos a crear un nuevo archivo. Aquí vamos a definir el controlador justamente de la colección usuarios. Entonces, usuarios.py. Aquí vamos a importar la librería OS. ¿Para qué? Para tener el root path, que la habíamos definido como una variable de entorno. Entonces, os.environ.get el root path. Aquí vamos a definir, ya hablando de las URLs, cuál es la ruta que nos va a permitir alcanzar los diferentes recursos. Entonces, cada ruta está enlazada a un método de Python. Entonces, vamos a poner primero el listar usuarios. Primero voy a consultar qué tipo de método es, si es que es post o get. Entonces, también vamos a necesitar otra librería, Flask, import request JSONify. Si es que el método de la petición es igual a get, es decir, nosotros vamos a definir que la información venga, ¿no es cierto?, por el tipo, por el método get. Si es que sucede esto, vamos a traer la información de la base de datos. Entonces digo mongodb app, aquí vamos a importar app y mongo. Ustedes se preguntarán quién es app. Bueno, es el módulo que tenemos definido acá. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Entonces, digo mongo.db, el nombre de la tabla de la base de datos, que sería usuarios, punto el método que quiero realizar en este caso, que es el find, y con unas llaves vacías adentro. Tenemos ahora entonces una variable de listado documentos. Va a permitirnos modificar el tipo de dato por defecto. Los datos que yo recibo de Mongo vienen en un objeto de tipo cursor, entonces yo quiero que esto se transforme en una lista para poderlos visualizar como yo desee. Entonces, a la lista como parámetro le voy a pasar la data. Puedo decir si es que la data es igual a none. ¿Sí? Digo eso vacío o está mal. Entonces la data me va a devolver un array vacío. Aquí vamos a hacer que el formato de respuesta del servicio web sea un JSON. Entonces me voy a inventar un formato, decir que la transacción sí se dio como parte de la respuesta y la data va a ser igual al data list. Con eso estaría entonces definido nuestro método de listar usuarios. Vamos a definir cómo queremos o en qué URL o en qué dirección queremos que se visualice este recurso. Entonces digo app.route y aquí voy a decir que del path principal, ¿no es cierto?, me muestre en usuarios. Y aquí voy a tener un método listar usuarios. Puedo indicarle qué tipo de métodos están soportados en esta
en esta función. Entonces digo únicamente las peticiones de tipo get. Primer método del CRUD. Con esto podríamos entonces ya empezar a probar nuestro aplicativo. Lo primero será dentro del ambiente virtual y vamos a proceder a instalar. Primero que nada pip install flask. Pip install flask pymongo. Continuemos entonces. El controlador por el momento estaría finalizado. Debemos ir a hacer un pequeño ajuste en el index. ¿Por qué? Porque no tenemos un método main. Vamos a activar la propiedad del debug en el app y la configuración a la que quiero acceder es el debug. Entonces aquí vamos a incorporar una condición que vamos a decir si es que el ambiente que está almacenado en la variable de entorno, ¿no es cierto?, es igual a lo que yo me había planteado, que es desarrollo. Finalmente, el app nos va a permitir ejecutar la aplicación. Entonces, vamos a definir el host donde va a estar desplegado esto. Podemos ponerle 0.0.0.0 para que nos escuche en cualquier. El puerto, digo port, va a ser igual. Voy a transformarle a entero porque es el tipo de dato que me admite para el puerto. Pero nos está faltando el app. Entonces el app, nuevamente les indico, es este módulo de aquí. Aquí es muy importante que lo que voy a hacer lo hagamos justamente en la posición o en el sector del código en el que lo voy a hacer actualmente, no en la sección de los imports. Entonces digo from app import app. ¿Por qué es importante dejarlo aquí y no acá? Porque todas estas estructuras que estamos manejando de las variables de entorno, los paths y todo eso, están recién definidos aquí. Si yo pongo esto acá, me va a tomar como que no está encontrando dónde está ubicado app. El módulo pymongo. Y aquí fíjense muy bien en esta parte, entre corchetes srv. Vamos a ver si ejecuta nuestro proyecto. Acaba de levantar ya el proyecto. Lo único que nos queda es verificar que efectivamente esté funcionando el llamado a la base de datos. Entonces, vamos a copiarnos esto de aquí. Bien, por más que nos salga esta información, esto de aquí está correcto, porque obviamente no tenemos ningún recurso definido para que se muestre en el índice, pero debería mostrarnos en usuarios, listado usuarios. Voy a revisar que sea el nombre correcto. Listar usuarios. Un detalle adicional que está faltando es en el archivo init.py de la app vamos a poner from app.controladores que me haga un import de todo, ¿sí? De esa manera tengo ya mapeado la información de los controladores. Nuevamente
y ahí sí se llamó. Nos dio un error. Error de autenticación en el Atlas. ¿Sí? Justo tenemos abierto aquí esto y fíjense que nos está faltando la caja. ¿Sí? Y verificamos. Bien, aquí sí ya pudo conectarse, pero en lo que tiene que ver con el método como tal, hay algún carácter que nos está generando problemas. De hecho, revisando, existen varios problemas. El primero, fíjense que aquí hacemos el cambio, pero estoy pasando la variable original. Entonces, y lo otro sería, recordemos que este es un formato llave-valor y las llaves normalmente van entre paréntesis, entre comillas, perdón. Bien, fíjense entonces que ya está solucionado el problema. Estamos obteniendo la información, nos hemos conectado a la base de datos. Podríamos también hacer la revisión del consumo utilizando el Postman. Entonces vamos a crear una nueva petición. Flask de usuarios. Tutorial Flask. Y tenemos nuestro servicio funcionando de forma correcta. Ahora vamos a ver cómo podemos crear el método para almacenar información. Vamos a definirle con el nombre dev crear usuario. Vamos a definir una ruta. Recibimos la data. Decimos data va a ser igual a request.getJSON. Por último vamos a llamar al método guardar y vamos a pasarle directamente la data. Finalmente que nos retorne si todo fue bien. Listo. Y arrancamos el servicio. Vamos a crear aquí nuestra petición. Bien. Le habíamos puesto entonces crear usuario de tipo post y vamos a definir el cuerpo que le vamos a pasar como datos. Entonces definimos nuestro formato JSON aquí. Entonces vamos a hacer el envío de la información. Bueno, para estar seguros del formato que estamos enviando, siempre es mejor aquí ponerle en formato JSON. Fíjense que aquí nos dio un problema. Estos de aquí también son entre comillas. Nombre, profesión. Corregimos estos dos campos y vamos a volver a enviar la información. ¿Ya? Aparentemente se ingresó todo bien. Vamos a verificar en la base de datos. Vamos a refrescar. Y nuestro dato finalmente se insertó.
Bien, eso ha sido todo por este video. Recuerden que en el próximo video vamos a implementar la interfaz en Angular para consumir los servicios. Em, También recuerden que cada semana estamos generando contenido nuevo. Si les gustó este video y desean más contenido como este, por favor denle un like y suscríbanse al canal. Recuerden que somos conocimiento libre.